Señores, tenemos por delante, creo yo, y espero que al final ustedes estén de acuerdo, un programón. Primera mitad política, segunda mitad vamos a hablar de hepatitis, porque el viernes de la semana que viene será el Día Mundial contra la Hepatitis. Bueno, pero eso será en la segunda mitad. En esta primera, y sin más, y con mucho gusto, recibo y les presento a la diputada nacional Alicia Siciliani. Alicia, como siempre, muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes, gracias por invitarme. No, siempre. La verdad, 22 años, Sí. Qué trayectoria. Te vi hacer un gesto. Sí, sí, pues estaba pensando, cuántos años, ¿no? Sí. Cuántos años. Así que tengo el gusto de haber participado año tras año y eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Fíjate vos, la producción, son jóvenes los productores, usted lo sabe, diputada, sí, sí. ¿no? Me pusieron así: oriunda de San José de la Esquina, Así contadora es. pública nacional, hincha de Centenario en su juventud, después de Newell's. No, de Central. Bueno, bueno, fue un error. Sí, por eso digo, me llama la atención, me parece que no es así. De Centenario es el equipo que uno de los arcos da sobre la ruta, si usted pasa, así, bueno, en San José de la Esquina. Y donde atajó un queridísimo amigo mío. Diputada, en realidad no la hemos invitado para hablar de fútbol, aunque sí podríamos hablar de qué va a pasar con fútbol para todos, ¿no? Así es. Bueno, empecemos por ahí. Bueno, es un tema muy trascendente en un país donde... Muy político. Es muy político, porque en un país donde hay tanta falta de servicios básicos para la población, tener que destinar miles de millones de pesos para el fútbol, habla muy mal de una administración del fútbol. El fútbol da numerosas ganancias porque podemos ver los contratos millonarios que generan dentro del propio fútbol y cómo puede ser que la actividad no se financie a sí misma, que tengamos que poner plata del Estado para poder dar el derecho a cualquier ciudadano de ver partidos de fútbol. Quiere decir que hay que revisar y poner la lupa en la transparencia de los distintos contratos y de las distintas cadenas de valor que generan el fútbol. Creo que los contratos privados tienen que generar la suficiente masa de recursos, porque si no, alguien se la está llevando, porque el fútbol genera mucha plata. Sin ánimo de corregirla, alguien se la llevó, porque la AFA está totalmente quebrada. Y los clubes, y hay contratos millonarios, y es una... Para mí es vergonzoso que se hable de los millones de dólares que ganan en los pases de los jugadores y en los propios jugadores. ¿Dónde queda toda esa plata de esos contratos multimillonarios que, si son tan abultados, evidentemente la actividad está generando los recursos para pagar eso? Bueno, si genera esos recursos para pagar eso, tiene que generar los recursos para la televisación y la accesibilidad de la población. Así que hay que poner la lupa en esa actividad económica. Ahora, es una decisión muy difícil desde el punto de vista político o social. Lo escuché al secretario general de la presidencia hacer referencia a que el 85% de la población de Argentina o de las familias que tienen televisores ven a través del cable o están abonadas a algún sistema de cable o aéreo si es DirecTV. Así es. El 85%. Sí, un sistema de cable privado. Sí. Que también incluye este 85% a lo que es la televisión digital argentina. Bueno, la mayoría de la gente, la mayoría no, mucha gente tiene los dos sistemas. La famosa antena de Cristina y el cable de su zona, su región, el que sea. Parece que se trataría de un 15%, nada más. Pero detrás del fútbol está la gente. Y si esto se termina, como todo indica, en 2019, lo primero que se va a decir es: le sacan el fútbol a la gente. Bueno, a la gente le sacaron el trabajo, a la gente le sacaron la vivienda, a la gente le sacaron los recursos mínimos indispensables para vivir. No tienen vivienda, hay un sector importantísimo de la población que vive en condiciones infrahumanas. Yo estoy muy preocupada por darle esos derechos a todos y ver que el fútbol se autofinancie y no invertir miles y miles de millones de pesos del presupuesto público, porque eso es pan y circo, ¿no? Uno entretiene y no deja pensar en los problemas sustanciales
que hoy tenemos que tomar como sociedad. Creo que hoy tenemos una oportunidad de definirnos como sociedad en el modelo de sociedad que queremos vivir, y ese es el debate que tenemos que dar. Y hay mucha gente que vive muy mal, así que tenemos que ocuparnos de esa gente para ofrecer salud y educación, que fueron los pilares de este crecimiento y de la Argentina, que ya lo hemos vivido. Hemos estado orgullosos de nuestra educación pública, de los guardapolvos blancos, de calidad para todos, que nos daba posibilidades de ascender socialmente, y la hemos perdido. Y eso creo que es lo que tenemos que estar discutiendo y recuperar. Para terminar con este tema, diputada, ¿le parece que algo de todo esto, no los famosos 700 millones o y pico que no se saben del ANSES si fueron a productores y la productora y los clubes y la AFA, dejando de lado eso, algo de la decisión madre, ¿pasa por el legislativo, pasa por el Parlamento o no? ¿O es algo que el Poder Ejecutivo? Es del presupuesto. Nosotros estamos esperando discutir en el Parlamento el presupuesto de la Nación. ¿Pero obviamente, si lo borran? Bueno, vamos a ver las partidas cómo están asignadas. La asignación de recursos en el presupuesto de la Nación, por la Constitución Nacional, el legislativo aprueba y controla, de modo que en el legislativo vamos a ver en el presupuesto la asignación de esta partida. Y no nos olvidemos que la actividad del fútbol es una de las actividades que más corrupción generan a nivel global. Recordemos todo lo que hemos vivido con la FIFA y todos los problemas de falta de transparencia. Así que hay que mirar muy bien antes de poner plata cómo se generan los recursos y quién se los queda en el camino. Pero el sí o el no lo decide el Ejecutivo. Exactamente. Diputada, he hecho un compacto, se lo dejé ahí, y uno de los títulos, está buena el agua, tómela con tranquilidad. Sí, porque tenemos la empresa provincial de aguas que genera agua de mucha calidad. Esa inversión enorme que ha hecho la provincia, la entrada de Granadero, el gran acueducto. Y el gran acueducto. La verdad que los rosarinos hemos avanzado muchísimo en el acceso al agua. Yo escuché muchas críticas al respecto. Yo tengo un amigo muy cercano que trabaja allí, le mando un saludo muy grande al gringo, no voy a decir el nombre porque si no lo digamos, claro. No. Me dice que es extraordinaria la obra, además. Pero los otros días, antes de saltar al plano nacional, escuché críticas de diputados provinciales y concejales que es muy poco lo que se la está utilizando, nada más que 1,5 kilómetros que abastece Baigorria y zona, digamos, algunas barriadas de la parte norte de Rosario. No conozco en detalle el tema pero supongo que será una obra en etapas. El tema es llegar a cubrir a toda la ciudad con el caudal de agua necesario, y sé que había muchos problemas en distintos barrios que esa gran obra ya la está solucionando, y tenemos agua de mucha calidad para que podemos consumir totalmente tranquilos. Le decía, uno de los títulos es el único en realidad, más allá del suyo que le identifica como diputada nacional, entre la grieta y los tarifazos. ¿Por qué lo puse? Porque cada vez que la vi participar de Intratables, programa que suelo ver de a rato cuando no hay fútbol, si no miro fútbol, usted me conoce, la veía como ahí. Por ahí, por este lado, por el otro lado, no, esto es producto de la herencia, no, esto es que este gobierno es de derecha y el pueblo no le importa, no, pero se le robaron todo, no, vos callate porque también tu presidente está en esto y no se olviden del tema Niembro. Bueno, entre la grieta y el tarifazo, diputada. Claro, porque ¿Cómo se sentía usted ahí? Yo muy bien me siento muy bien. Por la calidez de la gente. Además me siento respetada y con la posibilidad de que nos inviten y pluralidad de voces, porque generalmente no es fácil que a un programa de televisión puedan llevar todas las voces. Veníamos de la famosa grieta, o eras amigo o enemigo. Claro, jamás en la televisión pública, en los 12 años de kirchnerismo, nos invitaron, a mí por lo menos, a ningún programa de televisión, de la televisión pública, que se supone que es de todos, ¿no? Había que ser kirchnerista para ir a expresar las ideas en la televisión pública, y eso realmente nos hizo mucho daño, y estamos pensando en blanco y negro, y la realidad es una gran gama de grises que tenemos que aprender a pensar, a descifrar y analizar
para poder avanzar en una sociedad moderna. Uno puede pensar muy claramente en el desastre que dejó el gobierno kirchnerista sobre el tema de la política energética. Todos lo sabíamos, porque estudiábamos, porque nos preparábamos para hacer gobierno. En mi caso trabajé con Margarita Stolbizer. Pero ahora, a ya casi 7 meses de este nuevo gobierno, no podemos seguir echándole la culpa a la herencia recibida, sino que estamos en el medio de un problema muy serio energético y de tarifazos por la propia impericia del actual gobierno. Entonces eso hay que mirarlo en la complejidad que tiene. Entonces cuando uno critica la política actual de tarifas, dice, bueno, entonces sos kirchnerista. No, mire, no soy kirchnerista. Nosotros tenemos que pensar los temas en la complejidad que tiene, ver los problemas que tenemos y cómo los analizamos. Si hay una política de Estado y de un trabajo en equipo, es la política energética, porque la solución no pasa por 1, 2 o 3 años. La solución de la matriz energética, y en este cambio que nos toca en el siglo XXI, evidentemente es de varios gobiernos. Entonces, Macri debería haber convocado a un gran acuerdo para definir la política energética y no ha llamado ni siquiera a audiencias públicas. Alguien que ganó las elecciones diciendo que era el gran demócrata, el gran republicano, en las primeras medidas que toma y en todos los órdenes demuestra que no ejerce ni siquiera ni cumple con lo que dice la Constitución, que es no se puede aumentar las tarifas sin hacer audiencias públicas. Y creo yo que estamos en un momento muy difícil y como vimos en estos días, en vez de cerrar las grietas, abrimos otras nuevas grietas, acusando nada más y nada menos con nuestro gobernador de que no sabe trabajar en el equipo o que es el peor gobernador de la Argentina. Me parece mucho, me parece muy preocupante que sea de la boca de un presidente. Se queda y hablamos, bueno, de las dos partes. ¿Cómo no? Y de su postura. ¿Cómo no? En esta primera mitad del programa nos visita la diputada nacional Alicia Siciliani y ya volvemos.